Un niño desaparece en plena noche y cuando lo encuentran, susurra que es un monstruo. El padre, desesperado, descubre que la terapeuta contratada podría estar alimentando ese terror. Mentiras, manipulaciones y un plan oscuro amenazan con destruir lo que queda de la familia. Pero una niñera valiente y una verdad oculta pueden ser la única oportunidad de salvación. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El viento de la Sierra de Gredos soplaba entre los árboles centenarios que rodeaban la mansión de los Montero, en San Lorenzo de El Escorial. Las luces de la casa iluminaban el jardín bien cuidado, donde el rocío comenzaba a formarse en los pétalos de las hortensias. El reloj del salón marcaba las 9:30, cuando el grito de Teodoro Montero resonó por los pasillos de madera de la mansión. ¡Valentina! Valentina, ¿dónde estás? Teodoro, uno de los empresarios más exitosos del sector inmobiliario de Madrid, corría de una habitación a otra, la desesperación estampada en su rostro. Desde la partida de su esposa, Cecilia, hacía 8 meses, debido a complicaciones de una enfermedad rara, él vivía solo para su hija de 6 años. Luciana Olivares, la niñera que trabajaba en la casa, hacía solo 4 meses, se unió a la búsqueda. Con el corazón acelerado por la preocupación, habían acostado a Valentina 1 hora antes, y ahora la cama estaba vacía, las sábanas de unicornios tiradas en el suelo. Señor Teodoro, ¿ya buscó debajo de la cama? A ella le gusta esconderse allí cuando está asustada, sugirió Luciana agachándose para verificar. Ya miré en todas partes. En el armario, detrás de las cortinas, en el baño, respondió Teodoro, pasándose las manos por el cabello oscuro en un gesto de ansiedad. Dios, ¿y si alguien entró aquí? ¿Y si...? No piense en eso, interrumpió Luciana intentando mantener la calma. La casa era segura, con un sistema de alarma sofisticado, y estaba en una urbanización cerrada. Vamos a buscar en el resto de la casa. Debe estar jugando al escondite. Los dos registraron cada rincón de la mansión de 2 plantas, el salón con sus sofás de cuero caramelo, la biblioteca repleta de libros que Cecilia tanto amaba, la cocina espaciosa donde a Valentina le encantaba observar la preparación de los pasteles de chocolate. Ninguna señal de la niña. Fue entonces cuando oyeron un sollozo distante que venía del jardín. Teodoro corrió hacia afuera seguido por Luciana. El sonido los guió hasta la casita de madera construida para Thor, el labrador chocolate de la familia. Arrodillado en la hierba húmeda, Teodoro espió por la pequeña abertura. Allí estaba Valentina, encogida en el rincón más oscuro de la casita, abrazada al gran labrador. Su pequeño cuerpo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, mientras repetía en voz baja casi inaudible, «Soy un monstruo, soy un monstruo, soy un monstruo». «Hija», exclamó Teodoro, estirando los brazos para alcanzarla. «Ven con papá, mi amor». Pero Valentina se encogió aún más, apretando a Thor contra sí. El perro, sintiendo la angustia de su pequeña dueña, permanecía inmóvil, como si entendiera su papel de protector. «No, no quiero. Soy un monstruo», gritó la niña con lágrimas rodando por su carita redonda. Luciana se arrodilló al lado de Teodoro y habló con voz suave. «Valentina, soy Lu. ¿Puedo entrar ahí contigo y con Thor? Está haciendo frío aquí afuera». Después de unos momentos de silencio, Valentina asintió levemente. Luciana, con su cuerpo esbelto, consiguió apretujarse dentro de la casita del perro. Se sentó al lado de la niña sin tocarla, solo esperando que se calmara. «¿Qué pasó, pequeña?», preguntó Luciana después de un rato, mientras Thor lamía las lágrimas del rostro de Valentina. «La tía Débora dijo que soy una niña defectuosa», susurró Valentina, tan bajo que Luciana tuvo que acercarse para oír. «Ella dijo que papá no me quiere de verdad porque soy un monstruo, y que si le cuento a alguien nuestro secreto, va a pasar algo muy malo». Teodoro, que oía todo desde la entrada de la casita, sintió como si una mano helada le apretara el corazón. La doctora Débora Alarcón era la terapeuta infantil que él había contratado para ayudar a Valentina a superar el trauma de la pérdida de su madre. La profesional tenía excelentes referencias, formación en universidades renombradas, y un método que, según ella misma,
Era revolucionario en el tratamiento de niños en duelo. Eso no es verdad. Hija, dijo Teodoro con la voz quebrada, papá te ama más que a nada en este mundo. Eres la persona más importante de mi vida. Valentina miró a su padre con ojos asustados y rápidamente desvió la mirada. Ella dijo que ibas a decir eso, pero que es mentira. ¿Qué te cansas de cuidarme? Luciana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba profundamente mal. En sus años trabajando con niños, nunca había visto un tratamiento terapéutico causar tanto pavor en un niño. Valentina, ¿entramos? Está haciendo frío y necesitas dormir. Thor puede venir, sugirió Luciana. La niña dudó, pero finalmente accedió. Con Thor a su lado, siguió a Luciana de vuelta a la casa. Teodoro caminaba unos pasos atrás, con el rostro cubierto por una máscara de preocupación y confusión. Mientras acomodaba a Valentina en la cama, Luciana notó las marcas de lágrimas secas en el rostro de la niña y los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Quieres contarme más sobre lo que dijo la tía Débora? Ray preguntó gentilmente. Valentina negó con la cabeza, el miedo evidente en sus ojos castaños. No puedo. Es secreto. Ella lo sabrá si lo cuento. En ese momento, Teodoro entró en la habitación trayendo un vaso de agua con azúcar. Aquí, princesa. Esto te ayudará a dormir mejor. La niña tomó el vaso con manos temblorosas, pero no bebió. Miró el líquido con desconfianza, como si pudiera contener algo peligroso. ¿Qué pasa, hija? Es solo agua con azúcar, como hacía la abuela cuando estabas nerviosa, explicó Teodoro, preocupado por la reacción de su hija. La tía Débora dijo que los medicamentos pueden parecer dulces, murmuró Valentina. Teodoro y Luciana intercambiaron miradas alarmadas. ¿Qué estaba pasando en las sesiones con aquella terapeuta? Hija, mañana vamos a hablar con la doctora Débora, ¿vale? Le preguntaré sobre esos secretos, dijo Teodoro intentando mantener la voz firme, a pesar de la rabia que comenzaba a crecer dentro de él. No, gritó Valentina, derramando el vaso. El agua se esparció por la sábana. Por favor, papá, no digas que lo conté. Ella se enfadará. Ella me va a llevar lejos de ti. Luciana abrazó a Valentina, que ahora temblaba incontrolablemente. Nadie te va a llevar a ningún sitio, pequeña. Lo prometo. Después de casi una hora, Valentina finalmente se durmió, exhausta por el llanto. Luciana cambió las sábanas mojadas mientras Teodoro observaba a su hija dormir, con el perro acostado al lado de la cama como un guardián. En el pasillo, lejos de los oídos de Valentina, Teodoro confrontó a Luciana. ¿Qué cree que está pasando? Contraté a la doctora Débora, porque es considerada una de las mejores terapeutas infantiles del país. Trabaja con niños traumatizados desde hace más de 15 años. Luciana dudó antes de responder. No quería parecer que estaba cuestionando las decisiones de Teodoro, pero su intuición gritaba que algo estaba terriblemente mal. Señor Teodoro, no soy especialista, pero en todos mis años cuidando niños, nunca vi una terapia hacer que un niño se sintiera tan aterrorizado. Valentina tiene miedo de ser llevada, de ser castigada. Eso no me parece un tratamiento saludable. Teodoro se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso del cansancio y la preocupación. Débora siempre me dice que el proceso terapéutico tiene altibajos, que Valentina está en la fase de confrontación con el trauma. Usa términos técnicos que apenas entiendo. ¿Y usted ya asistió a alguna sesión?, preguntó Luciana. No. Débora insiste en que necesita privacidad con Valentina para establecer confianza. Dice que mi presencia alteraría la dinámica terapéutica. Luciana se mordió el labio, conteniendo lo que realmente quería decir. Entiendo, pero quizás sería bueno que usted considerara una segunda opinión. Teodoro asintió lentamente. Voy a hablar con ella mañana. Quiero entender qué son esos secretos que están asustando tanto a mi hija. Lo que ninguno de los dos sabía era que el horror apenas estaba comenzando. En la penumbra del pasillo, hicieron una promesa silenciosa de proteger a Valentina, sin imaginar lo difícil que sería esa tarea en los días siguientes. A la mañana siguiente, el sol de San Lorenzo de El Escorial iluminaba la mansión, pero no lograba ahuyentar las sombras que parecían haberse instalado entre sus paredes. Teodoro se despertó temprano,
Después de una noche de sueño inquieto, pasó por la habitación de Valentina y la encontró durmiendo abrazada a Thor, el labrador que no se había separado de su lado desde el incidente. En la cocina, Luciana ya preparaba el desayuno, sus manos hábiles cortando frutas para una ensalada colorida que normalmente animaba a Valentina. Su rostro, sin embargo, mostraba la misma preocupación que consumía a Teodoro. «¿Cómo está ella?», preguntó Luciana al ver al patrón entrar. «Todavía dormida. Finalmente pudo descansar», respondió él sirviéndose café. «Llamé a la doctora Débora. Viene hoy más temprano a las 5 de la tarde en vez de las 7 habituales». Luciana asintió, intentando ocultar su aprensión. Había algo en la tal doctora que nunca le había inspirado confianza, a pesar de su postura impecable y su currículum impresionante. «Señor Teodoro, ¿le importaría si me quedo cerca durante la conversación? Puedo ayudar a observar la reacción de Valentina». Teodoro lo consideró por un momento. «Creo que mejor no, Lu. Débora ya dejó claro varias veces que prefiere tratar con Valentina sin interferencias. Dijo que múltiples figuras adultas pueden confundir al niño durante el tratamiento». «Entiendo», respondió Luciana, aunque discrepaba profundamente. En su experiencia, cuanto más apoyo tuviera un niño traumatizado, mejor. «¿Y la sesión de hoy se llevará a cabo normalmente?» «Sí, pero antes voy a tener una conversación seria con ella sobre lo que pasó ayer». El día se arrastró en una tensión casi palpable. Valentina se despertó tarde, comió poco y permaneció callada, dibujando en la mesa del salón mientras Thor descansaba la cabeza en su regazo. Teodoro notó que los dibujos, antes coloridos y alegres, ahora estaban dominados por colores oscuros, negro, marrón, rojo, formando figuras abstractas y confusas. A las 5 en punto sonó el timbre. Thor inmediatamente levantó la cabeza y gruñó, algo que nunca había hecho antes. Valentina soltó el lápiz, su pequeño cuerpo se tensó de miedo. «Es ella, papá», susurró con los ojos muy abiertos. «La tía llegó». Teodoro acarició el cabello de su hija. «Está todo bien, princesa. Papá hablará con ella primero, ¿vale?» Al abrir la puerta, se encontró con Débora Alarcón. Impecable como siempre en su traje gris, el cabello castaño recogido en un moño perfecto y una cara carpeta de cuero bajo el brazo. Sus ojos verdes y penetrantes combinaban con la sonrisa profesional que nunca parecía alcanzar completamente el rostro. «Buenas tardes, Teodoro. Recibí su mensaje. ¿Le pasó algo a nuestra Valentina?», preguntó ella entrando en la casa con la familiaridad de quien frecuenta el lugar desde hace meses. «Necesitamos hablar en privado», respondió él, conduciéndola hasta el despacho. Al pasar por el salón, Débora lanzó una mirada a Valentina que inmediatamente bajó la cabeza. Luciana, que organizaba los materiales de dibujo, no perdió el sutil cambio en la postura de la niña, de tensa a completamente sumisa. En el despacho, Teodoro explicó lo ocurrido la noche anterior. Con cada palabra, el rostro de Débora se volvía más profesional y menos accesible. «Teodoro», dijo ella finalmente, después de que él terminara el relato, «lo que estamos viendo es una manifestación clásica de la fase de proyección del trauma. Valentina está transfiriendo hacia mí sentimientos negativos que en realidad están dirigidos a la ausencia materna. Pero ella dijo que usted la llama defectuosa, que yo no la amo», argumentó Teodoro, la frustración evidente en su voz. Débora sonrió comprensivamente. «Eso se llama regresión terapéutica. Es cuando la mente infantil distorsiona palabras y conceptos para protegerse de la realidad dolorosa. Nunca llamaría a su hija defectuosa. Trabajamos con el concepto de aceptación de las limitaciones emocionales que para una niña de 6 años puede sonar aterrador. ¿Y los secretos? ¿Por qué mi hija cree que algo malo va a pasar si habla de las sesiones? Parte del método de confrontación controlada de la realidad», explicó Débora, su tono suave pero autoritario. «Establecemos un espacio seguro de confianza que para el niño parece un secreto especial. Es una técnica reconocida para crear vínculo terapéutico con niños reacios». Teodoro sintió su determinación flaquear. El discurso técnico y confiado de Débora hacía que sus preocupaciones parecieran exageradas, casi paranoicas.
¿No sería él en su desesperación por proteger a Valentina quien estaría interpretando mal la situación? Doctora, confío en su trabajo, pero necesito entender mejor lo que sucede en las sesiones. Valentina está aterrorizada. Teodoro. Débora se inclinó hacia adelante, su perfume caro envolviendo el aire entre ellos. El sufrimiento es parte del progreso. Valentina está enfrentando el trauma de la pérdida materna, y eso duele. Ella fantasea miedos, porque es más fácil que enfrentar el verdadero dolor. Es normal resistirse al tratamiento. Es señal de que estamos alcanzando las capas más profundas del trauma. Cuando salieron del despacho, Luciana notó la expresión confusa de Teodoro. Parecía dividido, como si parte de él quisiera creer en la profesional, mientras otra parte aún desconfiaba. La sesión con Valentina comenzó como de costumbre. Débora solicitó privacidad, y todos se retiraron de la habitación de la niña. Teodoro fue a su despacho, intentando concentrarse en correos electrónicos de trabajo. Luciana permaneció en el pasillo, inquieta, organizando ropa en el armario cerca de la puerta de la habitación de Valentina. Fue entonces cuando oyó. Primero la voz tranquila y profesional de Débora, luego murmullos inaudibles, y entonces un sollozo ahogado. Luciana se acercó a la puerta, su corazón acelerándose. Normalmente, respetaría la privacidad de la sesión, pero su intuición gritaba que algo estaba mal. Por el hueco de la puerta entreabierta, vio a Valentina sentada en el suelo, brazos alrededor de las rodillas, llorando silenciosamente. Débora estaba de pie, mirando a la niña con una expresión que Luciana nunca había visto antes, dura, casi cruel. «¿Sabes lo que les pasa a las niñas que no obedecen, verdad?», decía Débora, su voz completamente diferente a la que usaba con Teodoro. «Tu padre está cansado de cuidar a una niña como tú. Sería más feliz si desaparecieras». La sangre de Luciana se heló. Sin pensar abrió la puerta con fuerza. «¿Qué está pasando aquí?», exigió entrando en la habitación. En un instante la expresión de Débora cambió. El rostro duro dio paso a la sonrisa profesional y preocupada. «Luciana, está interrumpiendo una sesión terapéutica crítica. Por favor, retírese». «Oí lo que le dijo a ella», acusó Luciana temblando de indignación. «Esto no es terapia, es tortura psicológica». Valentina miraba de una a otra, sus ojitos muy abiertos por el pánico. Débora se acercó a la niña y le puso una mano en el hombro. Valentina se estremeció visiblemente al tacto. Valentina está pasando por un momento intenso de confrontación emocional. Lo que usted oyó fue parte de una técnica llamada espejo inverso, donde verbalizamos los miedos internos del niño para que pueda procesarlos externamente, explicó Débora con tranquilidad. Es comprensible que parezca perturbador para los legos, pero es un enfoque científicamente validado. En ese momento, Teodoro apareció en la puerta, atraído por el ruido. «¿Qué está pasando?», preguntó mirando confuso la escena. Valentina encogida y llorando, Luciana roja de rabia, y Débora con su semblante imperturbable. Su niñera interrumpió un momento crucial de la terapia, explicó Débora. Estábamos utilizando una técnica avanzada de exposición controlada, y su intervención puede comprometer semanas de progreso. Ella estaba gritándole a Valentina. «Ya», protestó Luciana, «diciendo que usted sería más feliz si ella desapareciera». Teodoro miró horrorizado a la terapeuta, que negó con la cabeza con una sonrisa triste. «Teodoro, entiendo su confusión, pero esta es exactamente la técnica que le expliqué. Verbalizar los miedos internos para desmitificarlos. Valentina tiene miedo de ser una carga, de que usted estaría mejor sin ella. Al expresar ese miedo en voz alta, creamos un espacio para que ella perciba cuán infundado es». Teodoro miró a su hija, que ahora tenía el rostro escondido entre las rodillas. «Valentina, ¿es eso cierto? La doctora te estaba ayudando a entender tus miedos». La niña no respondió, solo siguió llorando bajito. Thor, que estaba fuera de la habitación, comenzó a rascar la puerta, ladrando ansiosamente. «¿Ve? Ni siquiera puede responder», ya insistió Luciana. «Porque está emocionalmente sobrecargada», replicó Débora, que ahora más confusa con esta interrupción, se volvió hacia Teodoro con expresión grave. «Teodoro, necesito ser clara. Las intervenciones no profesionales durante el tratamiento pueden causar serios retrocesos.
Sugiero fuertemente que la señorita Luciana no interfiera más en las sesiones. Teodoro dudó, dividido entre la confianza en la profesional y la preocupación genuina en los ojos de Luciana. Lu, creo que es mejor que te retires, dijo finalmente. Vamos a dejar que la doctora Débora complete la sesión. Pero, señor Teodoro, comenzó Luciana, incrédula. Por favor, Lu, no hagas las cosas más difíciles. Con el corazón pesado, Luciana salió de la habitación. Al pasar, vio a Valentina levantar brevemente el rostro, sus ojos implorando silenciosamente ayuda. La puerta se cerró, dejando a la niña sola con la terapeuta. En los días siguientes, la tensión en la mansión era palpable. Valentina se volvió aún más retraída. Se negaba a comer en la mesa. Escondía comida en sus bolsillos y debajo de la cama. Por la noche, Luciana la encontraba frecuentemente durmiendo en el suelo del armario, o en las noches más difíciles, en la casita de Thor en el jardín. Teodoro comenzó a notar los cambios también. Su hija, que antes corría a sus brazos cuando él llegaba del trabajo, ahora se encogía cuando él se acercaba. Las raras veces que hablaba, era en susurros como si temiera ser oída. Cada día, a las 7 de la noche, el timbre sonaba anunciando la llegada de Débora. Y cada día, Thor comenzaba a ladrar furiosamente, mientras Valentina corría a esconderse. Pero Teodoro, entre el luto por su esposa y la desesperación por ayudar a su hija, seguía confiando en la experiencia de la renombrada terapeuta. Luciana, por su parte, observaba. Notaba cómo Valentina era una niña diferente cuando Débora no estaba cerca. Aún traumatizada, sí, pero capaz de pequeñas sonrisas, de momentos de curiosidad infantil, y cómo se transformaba en una sombra asustada minutos antes de la llegada de la terapeuta. Hasta que en una noche lluviosa, todo cambió. Luciana estaba arreglando la habitación de Valentina mientras la niña se bañaba. Al abrir el cajón de las medias, encontró un dibujo escondido entre las prendas dobladas. En él, una figura grande y oscura con ojos rojos se inclinaba sobre una pequeña silueta acorralada. Y en la parte de abajo del papel, escrito con la caligrafía irregular de Valentina, la tía Débora me va a dar medicina para dormir para siempre. La sangre de Luciana se heló en las venas. Aquello ya no era solo una sospecha, era un pedido de socorro. Luciana pasó la noche en vela, el dibujo de Valentina escondido entre las páginas de su diario. La lluvia seguía cayendo sobre San Lorenzo del Escorial, creando una cortina de agua que aislaba aún más la mansión del mundo exterior. A cada trueno, oía los pasos ligeros de Valentina corriendo hacia la cama de Thor, buscando consuelo en el peludo amigo que nunca la juzgaba. Por la mañana, con ojeras profundas y una determinación renovada, Luciana tomó una decisión. Esperó hasta que Teodoro saliera para una videoconferencia en su despacho y se acercó a Valentina, que jugaba distraídamente con bloques de construcción. Val, llamó suavemente, sentándose en el suelo junto a la niña. ¿Te acuerdas del dibujo que hiciste? ¿Ese que encontré en tu cajón? Los ojos de Valentina se abrieron de miedo. Miró rápidamente a los lados, como si buscara cámaras u oídos escondidos. ¿Se lo mostraste a papá? Susurró. No, pequeña. Pero necesitamos hablar de eso. ¿Qué quisiste decir con medicina para dormir para siempre? La niña abrazó sus rodillas, balanceando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Thor, sintiendo su angustia, se acercó y apoyó el hocico en su brazo. La tía Débora dijo que si cuento nuestros secretos, me dará una medicina especial, murmuró Valentina, tan bajo que Luciana tuvo que inclinarse para escuchar. Una medicina que hace que los niños pequeños duerman para siempre, igual que mamá. Luciana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La manipulación de aquella mujer no tenía límites. ¿Usar la muerte de la madre para amenazar a una niña de 6 años? Val, escucha a Lu, dijo ella sosteniendo suavemente las manitas frías de la niña. Nadie te va a dar ninguna medicina. Te prometo que te voy a proteger, pero necesito que me cuentes qué pasa en las sesiones con la tía Débora. ¿Qué hace ella que te da tanto miedo? Valentina dudó con los labios temblorosos. Ella dice que soy una niña mala, que mamá se fue por mi culpa, que papá solo me cuida por obligación. Lágrimas gruesas comenzaron a rodar por su carita pálida. Ella dice que si me voy,
Papá puede encontrar una mamá nueva para un hijo mejor. Luciana sintió la rabia crecer en su pecho, pero mantuvo la voz tranquila. Eso no es verdad, pequeña. Tu padre te ama más que a nada en este mundo. La tía Débora está diciendo cosas muy equivocadas. Pero ella lo sabe todo, replicó Valentina con la lógica infantil. Tiene diplomas en la pared, y ella dijo que personas como yo, que son un error, necesitan ser arregladas o irse. En ese momento, Luciana tomó una decisión. No importaba si perdía el empleo, o si Teodoro no creía en ella. Necesitaba actuar. Valentina, ¿confías en mí? La niña asintió lentamente. Entonces escúchame. Lo que la tía Débora hace es muy incorrecto. Ella no te está ayudando, te está haciendo daño. Y haré todo lo posible para que no te haga más daño. Mientras Valentina volvía a sus bloques, ahora un poco más tranquila con la promesa de protección, Luciana sabía lo que tenía que hacer. Esperó a que Teodoro terminara su reunión y pidió unos minutos para una conversación importante. En el despacho, Teodoro parecía cansado. El luto por su esposa, la preocupación por su hija y las presiones del trabajo habían dibujado líneas de agotamiento en su rostro antaño jovial. Señor Teodoro, sé que pensará que me estoy entrometiendo, pero debo insistir. Algo está muy mal con las sesiones de la doctora Débora. Ella le mostró el dibujo y le relató la conversación con Valentina. Con cada palabra, el rostro de Teodoro se ponía más pálido. Esto no puede ser verdad, murmuró él, pasándose las manos por el cabello en un gesto nervioso. Débora es una profesional respetada. ¿Por qué haría algo así? No sé sus motivos, respondió Luciana con firmeza, pero sé lo que veo. Su hija está siendo psicológicamente torturada. Teodoro se hundió en la silla, el peso de la posibilidad aplastándolo. Pero ¿y si Valentina está realmente confundida, como dice Débora? ¿Y si es parte del proceso terapéutico? No soy psicólogo, no entiendo esos métodos avanzados. Señor Teodoro, con todo respeto, ningún método terapéutico legítimo hace que un niño se sienta un monstruo o amenaza a un niño con medicinas para dormir para siempre. Teodoro asintió lentamente. Tiene razón. Voy a cancelar la sesión de hoy y buscar una segunda opinión. Cogió el teléfono y llamó a Débora, informándole que Valentina no se encontraba bien y necesitarían posponer el encuentro. Al otro lado de la línea, la voz de la terapeuta cambió sutilmente de tono. Teodoro, interrumpir el tratamiento ahora puede ser catastrófico, advirtió ella. Estamos en un momento crucial de la terapia. Valentina está a punto de tener un avance significativo. Solo un día, doctora. Tiene fiebre, mintió él. Entiendo, respondió Débora después de una pausa tensa. En ese caso, ¿puedo al menos dejarle algo? Un libro terapéutico en el que estábamos trabajando. Puedo pasar rápidamente a entregarlo, no necesitamos hacer la sesión. Teodoro dudó, mirando a Luciana que negaba con la cabeza. Está bien, accedió él finalmente. Puede dejarlo en la portería de la urbanización, lo recojo más tarde. Después de colgar, Teodoro se volvió hacia Luciana. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a buscar pruebas, respondió ella con determinación. Débora deja su carpeta en el despacho durante las sesiones, ¿no? Vamos a ver qué hay dentro. Teodoro pareció conmocionado. ¿Está sugiriendo que revisemos sus pertenencias? Eso es invasión de la privacidad. ¿Y lo que ella está haciendo con su hija, señor? ¿Cree que a ella le importan los límites éticos? Algunas horas después, Débora envió un mensaje informando que había dejado un paquete en la portería. Teodoro fue a buscarlo y regresó con un elegante envoltorio que contenía un libro infantil sobre aceptando nuestras diferencias y, sorprendentemente, una delicada pulsera de oro con un colgante de corazón. Para nuestra Valentina, para recordar nuestro vínculo especial. Úsala mañana en la sesión, decía la tarjeta firmada por Débora. Qué extraño, comentó Teodoro examinando la cara joya. Nunca había dado regalos antes. No me gusta esto, dijo Luciana frunciendo el ceño. Parece manipulación. Valentina, sin embargo, quedó fascinada con la pulsera brillante. Con renuencia, Teodoro le permitió usarla, observando cómo el simple regalo había despertado un raro momento de alegría en su hija. Aquella noche, mientras Valentina dormía con Thor a los pies de la cama, Teodoro y Luciana conversaban en el salón, planeando cómo obtendrían más información sobre Débora.
Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era la recepción de la urbanización. Señor Montero, la doctora Alarcón está aquí. Dice que olvidó algo importante en su casa y necesita recuperarlo urgentemente. Teodoro miró a Luciana alarmado. Eran casi las 10 de la noche. Diga que ya estamos acostados. Puede venir mañana durante el horario de la sesión, respondió él. Media hora después sonó el timbre, insistentemente. No puedo creer que haya venido de todas formas, dijo Teodoro levantándose para abrir. En la puerta, Débora parecía diferente. Su semblante usualmente controlado mostraba señales de nerviosismo. Sus ojos recorrieron rápidamente el interior de la casa. Perdone la hora, Teodoro, pero olvidé mi diario de notas. Es confidencial. Contiene información de otros pacientes. Necesito recuperarlo inmediatamente. No vi ningún diario en el despacho, respondió él bloqueando la entrada. Estoy seguro de que buscamos todas sus pertenencias cuando usted se fue ayer. Debe haberse caído en la habitación de Valentina, insistió ella, intentando mirar por encima de su hombro. Puedo echar un vistazo rápido. No la despertaré. No, mi hija está durmiendo y no quiero molestarla. Si encontramos su diario, lo guardo para que lo recoja mañana. La expresión de Débora se endureció por un instante, antes de volver a su sonrisa profesional. Claro, entiendo completamente. Disculpe la molestia. A la mañana siguiente el caos se instaló. La pulsera de oro había desaparecido. Valentina lloraba, desesperada, temiendo la reacción de Débora. Teodoro y Luciana revolvieron la casa buscando la joya. La tía se va a enfadar mucho, sollozaba Valentina. Va a pensar que no cuidé el regalo especial. Mientras revisaban cada rincón de la casa, sonó el timbre. Débora había llegado más temprano para la sesión. ¡Qué sorpresa!, comentó Teodoro nervioso. No la esperaba antes de las 7. Pensé en compensar la sesión perdida ayer, respondió ella con una sonrisa. ¿Dónde está nuestra pequeña? En el salón, pero tenemos un problema. La pulsera que le diste desapareció. El rostro de Débora mostró una preocupación estudiada. Oh, qué pena. Era un regalo especial para marcar su progreso. Espero que la encuentren. Mientras Teodoro conversaba con Débora en la entrada, Luciana seguía buscando. Decidió verificar su propia habitación, aunque era improbable que la joya estuviera allí. Al abrir su cajón de medias, su corazón se detuvo. Allí, brillando entre su ropa interior, estaba la pulsera de oro. Imposible, murmuró ella. Yo nunca. La comprensión la golpeó como un rayo. La visita nocturna inesperada. La insistencia en entrar, el nerviosismo inusual. Débora había plantado la pulsera en sus cosas. Antes de que pudiera reaccionar, oyó pasos en el pasillo. Débora entró en la habitación seguida por Teodoro. «Luciana, usted vio...», comenzó él, pero se detuvo al ver su expresión culpable y el cajón abierto con la pulsera. Yo no puse esto aquí», balbuceó Luciana, dándose cuenta demasiado tarde de lo incriminatoria que parecía la escena. Débora dio un paso al frente, su rostro una máscara de decepción profesional. «Teodoro, lamento decir esto, pero muchas veces vemos este comportamiento en cuidadores. La envidia, el deseo de sabotear el tratamiento. Sospeché cuando ella interrumpió nuestra sesión, pero no quería creerlo. No, señor Teodoro, ella está mintiendo. Ella plantó esto aquí», protestó Luciana desesperada. Teodoro miraba de una a otra, su rostro una máscara de confusión y traición. «¿Por qué haría esto, Lu? Confiamos en usted. Yo jamás robaría algo de Valentina. Piense, señor, ¿por qué guardaría la pulsera en mi propio cajón donde cualquiera podría encontrarla?» «Negación clásica», comentó Débora con falsa tristeza. «Más preocupante es lo que esto puede indicar sobre otros comportamientos. Quizás deberíamos hablar sobre cómo ella ha influido en Valentina contra el tratamiento». En ese momento, la pequeña Valentina apareció en la puerta, abrazada a Thor. Sus ojos se abrieron al ver la escena y al percibir la pulsera en la mano de Teodoro. «¿La encontraste?», exclamó corriendo a cogerla. «Estaba con Luciana, hija», dijo Teodoro con voz fría. Valentina miró a la niñera confusa. «¿Lu robó mi pulsera?» «No, pequeña, yo jamás haría eso», respondió Luciana, con los ojos llorosos. «A veces las personas que parecen amarnos hacen cosas que nos lastiman. Valentina,
dijo Débora, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. Es por eso que nuestro trabajo juntas es tan importante, para que aprendas a reconocer quién realmente se preocupa por ti. La mirada que Valentina lanzó a Luciana estaba llena de duda y miedo. La semilla de la desconfianza había sido plantada. Luciana, dijo Teodoro con voz controlada, creo que es mejor que hablemos en privado. En el despacho, la sentencia fue rápida y dolorosa. No puedo seguir confiándole a mi hija. Quiero que se vaya de mi casa hoy mismo. Señor Teodoro, por favor, imploró Luciana con lágrimas corriendo libremente por su rostro. ¿No ve lo que está pasando? Ella nos está separando. Primero alejó a Valentina de usted, ahora me está alejando a mí, para aislarlos completamente. ¡Basta!, tronó él. Ya he oído suficiente. Páguese la semana y váyase antes de que termine el día. Cuando regresó a su habitación para hacer las maletas, Luciana encontró a Valentina escondida detrás de la puerta. ¿Te vas, Lu?, preguntó la niña con los ojos rojos de llorar. Tu padre cree que es lo mejor, respondió Luciana tragándose el llanto. Fue la tía Débora, ¿verdad? Ella dijo que te iba a hacer irte si hablabas de los secretos. Luciana se arrodilló, mirando a los ojos de la niña. Val, necesito que seas muy valiente. No creas las cosas malas que la tía Débora dice sobre ti. No eres un monstruo, no eres defectuosa. No eres un error. Eres perfecta exactamente como eres, y tu padre te ama más que a nada. ¿Vas a volver?, preguntó Valentina aferrándose a la mano de la niñera. Haré todo lo posible por volver, prometió Luciana. Y hasta entonces recuerda, Thor siempre está contigo. Él sabe la verdad. Mientras cerraba sus maletas, Luciana tomó una decisión. No abandonaría a Valentina, aunque tuviera que actuar desde lejos. Alguien necesitaba abrir los ojos de Teodoro antes de que fuera demasiado tarde. Y en la habitación de al lado, Débora sonreía satisfecha mientras guardaba en la carpeta un nuevo documento. Un informe de ingreso psiquiátrico, ya parcialmente rellenado con el nombre de Valentina Montero. Una semana había pasado desde la partida de Luciana de la mansión de los Montero. La lluvia persistente que caía sobre San Lorenzo del Escorial parecía reflejar el humor sombrío que se había instalado en el lugar. Dentro de la gran casa, el silencio solo era roto por el ladrido ocasional de Thor y los susurros cada vez más raros de Valentina. Teodoro observaba a su hija con creciente preocupación. Había dejado de comer en la mesa, escondiéndose con pequeñas porciones de comida que llevaba debajo de la cama o a la casita de Thor en el jardín. Sus dibujos, antes repletos de colores incluso en los días más tristes, ahora eran solo garabatos negros y rojos, sombras amorfas que cubrían hojas enteras. Es parte del proceso terapéutico, aseguraba Débora en cada sesión, ahora realizada diariamente. Valentina está enfrentando sus demonios internos. La regresión conductual es esperada antes del avance significativo. Teodoro quería creer, necesitaba creer. La alternativa, que había entregado a su hija vulnerable en manos de alguien que la perjudicaba, era demasiado insoportable para contemplar. Había contratado a una nueva niñera, doña Irene, una señora de 60 años con décadas de experiencia, pero Valentina se negaba a hablar con ella, escondiéndose siempre que la mujer se acercaba. La niña necesita tiempo, decía doña Irene, acostumbrada a niños traumatizados. Perdió a su madre, ahora perdió a la niñera a quien quería. Normal que esté a la defensiva, lo que no era normal. Pensaba la experimentada señora, sin expresarlo en voz alta, era el terror en los ojos de la niña, cuando el reloj marcaba las 7, y el timbre anunciaba la llegada de la terapeuta. Ni el modo en que el perro, siempre tan dócil, gruñía y mostraba los dientes cuando Débora entraba en la casa. En una noche particularmente lluviosa, mientras Débora realizaba otra sesión con Valentina, Teodoro se retiró a su despacho. Necesitaba revisar contratos importantes, pero no lograba concentrarse. Las palabras de Luciana resonaban en su mente. Ella los va a aislar completamente. ¿Sería posible? ¿Estaría él entregando a su preciosa hija a una manipuladora? La duda lo carcomía, pero al mismo tiempo, la alternativa parecía absurda. Débora Alarcón era una profesional respetada, con consulta en la mejor zona de Madrid, recomendada por colegas influyentes.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido agudo, un grito infantil seguido por el ladrido frenético de Thor. Teodoro corrió por el pasillo, llegando a la puerta de la habitación de Valentina a tiempo de oír la voz de Débora, irreconocible en su frialdad. «Si sigues llorando así, tendré que decirle a tu padre que necesitas ir a un lugar especial donde cuidan a niños problemáticos como tú». Teodoro se congeló, la mano suspendida a punto de girar el pomo. Era la misma voz profesional y controlada de siempre, pero las palabras eran de una crueldad calculada. Silenciosamente retrocedió unos pasos. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera ser oído. En lugar de confrontar a Débora inmediatamente, decidió que necesitaba pruebas concretas, no solo para convencerse a sí mismo, sino para proteger a Valentina en caso de que necesitara intervención legal. A la mañana siguiente, después de una noche de insomnio, Teodoro hizo 3 llamadas importantes. La primera fue a un amigo que trabajaba con sistemas de seguridad. La segunda a un investigador privado recomendado por su abogado. La tercera, después de larga vacilación, fue al número que Luciana había dejado al partir. «Necesito su ayuda», dijo él cuando ella respondió. «Creo que usted tenía razón sobre Débora». Mientras Valentina estaba en el jardín con Thor y doña Irene, el técnico de seguridad instaló discretamente cámaras en la habitación de la niña y en el despacho donde Débora solía dejar sus cosas. Pequeñas, prácticamente invisibles, grabarían continuamente y enviarían las imágenes directamente al teléfono móvil de Teodoro. «Señor Montero», dijo el investigador privado Antenor Silva, un hombre de mediana edad con mirada perspicaz, «voy a empezar a verificar el historial profesional de la doctora Alarcón inmediatamente. Certificaciones, diplomas, empleos anteriores, todo será minuciosamente investigado». A las 7 de la noche, como de costumbre, sonó el timbre. Débora entró, impecable como siempre. Pero Teodoro notó algo que nunca antes había percibido. Sus ojos no sonreían junto con sus labios. Eran fríos, calculadores, evaluando cada detalle del ambiente. «Valentina tuvo un día difícil», comentó él, siguiendo el plan trazado con Luciana. «Quizás podríamos acortar la sesión de hoy». «De ninguna manera», respondió Débora con firmeza profesional. «Los días difíciles son cuando más necesitamos el trabajo terapéutico. De hecho, he estado pensando que quizás necesitemos intensificar el tratamiento». «¿Intensificar?», le preguntó Teodoro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Sí», confirmó ella, abriendo su cara carpeta de cuero para sacar algunos papeles. «He observado señales preocupantes. Valentina está presentando comportamientos compatibles con trastorno de apego reactivo severo, posiblemente agravado por tendencias disociativas». Teodoro intentó mantener la expresión neutra, a pesar de la alarma que sonaba en su mente. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que ella podría necesitar un ambiente más controlado. Un lugar donde especialistas puedan monitorearla 24 horas al día». Débora deslizó un folleto sobre la mesa. «Este es el Instituto Los Pinos, una clínica especializada en tratamiento infantil intensivo. Tienen un programa excelente para casos como el suyo». Teodoro tomó el folleto, fingiendo interés mientras su estómago se revolvía. Era una clínica lujosa, con imágenes de jardines bien cuidados y habitaciones que más parecían de hotel. Pero las palabras tratamiento intensivo en internamiento de largo plazo saltaban a sus ojos. «¿Internamiento?», preguntó, incapaz de ocultar completamente su asombro. «Esto parece extremo». Débora tocó suavemente su brazo, un gesto calculado de falsa empatía. «Teodoro, sé que es difícil, pero necesita entender. Valentina está en crisis. Los episodios de llanto, el aislamiento, la negativa a comer, son síntomas graves. Estoy preocupada por el riesgo de autoagresión». «Ella nunca se ha lastimado», protestó él. «Todavía no, pero las señales están ahí». Débora sacó de la carpeta un formulario parcialmente rellenado. «Este es un informe de evaluación para internamiento. No necesitamos decidir hoy, pero me gustaría que lo leyera, para estar preparados en caso de que el cuadro empeore». En ese momento, Valentina apareció en la puerta del despacho, abrazada a Thor. Sus ojos se fijaron en el folleto colorido sobre la mesa
y luego en el formulario. Algo en esos papeles hizo que su pequeño cuerpo temblara visiblemente. Valentina, querida, estábamos hablando de un lugar especial que puede ayudarte, dijo Débora con una dulzura que ahora sonaba falsa a los oídos de Teodoro. No quiero irme, susurró la niña, agarrándose más fuerte al pelo del labrador. Nadie dijo que te vas a ir. Princesa, aseguró Teodoro levantándose para abrazarla, pero Valentina retrocedió, el miedo estampado en su carita pálida. ¿Ve lo que le digo?, comentó Débora en tono profesional. Distanciamiento afectivo del cuidador primario, clásico síntoma de trastorno de apego. O quizás, pensó Teodoro, manteniendo el pensamiento para sí mismo, quizás ella tiene miedo porque alguien la convenció de que su propio padre no la ama. Aquella noche, después de que Débora se fuera con la promesa de volver al día siguiente, con más información sobre la clínica, Teodoro se encerró en el despacho y con manos temblorosas accedió a las grabaciones de la cámara oculta. Lo que vio destruyó cualquier duda restante. Débora, a solas con Valentina, era una persona completamente diferente. Su voz, antes modulada y profesional, se volvía cortante como una cuchilla. Sus palabras elegidas para herir eran dirigidas con precisión quirúrgica a las inseguridades más profundas de la niña. ¿Sabes por qué tu padre siempre está trabajando, Valentina? Para estar lejos de ti. Niñas como tú agotan la energía de las personas. Eres como un agujero negro, destruyendo todo a tu alrededor. La nueva niñera también se irá, ¿sabías? Todos se irán, porque nadie aguanta estar cerca de una niña tan problemática. Tu madre tuvo suerte de irse antes de ver en lo que te convertiste. Teodoro sintió el estómago revolverse. Vio a su hija encogida en el rincón de la habitación, llorando silenciosamente, mientras Débora continuaba el ataque psicológico. Vio cómo, al menor sonido de pasos en el pasillo, la terapeuta instantáneamente cambiaba su postura y tono, transformándose nuevamente en la profesional competente y cariñosa. Con las manos temblando de rabia, cogió el teléfono y llamó a Luciana. Tenía razón, sobre todo. A la mañana siguiente, mientras Valentina dormía exhausta después de otra noche de pesadillas, Teodoro recibió la visita de Antenor Silva, el investigador. Señor Montero, lo que descubrí es perturbador, dijo él, colocando una carpeta sobre la mesa del despacho. Débora Alarcón no posee la especialización que alega tener en trauma infantil. Su diploma de doctorado es de una universidad en línea sin acreditación oficial. ¿Qué?, exclamó Teodoro incrédulo. Eso no es todo. Fue despedida de 2 clínicas en Madrid por conducta antiética. Los detalles fueron silenciados con acuerdos de confidencialidad, pero conseguí hablar con una excolega que me contó que Débora fue acusada de abuso psicológico por familias de 3 pacientes diferentes. Teodoro sintió la sangre helarse en las venas. ¿Cómo consiguió mantener la licencia? Ese es el punto más alarmante, continuó Antenor sacando más documentos de la carpeta. Ella trabaja en asociación con este hombre, el doctor Rogelio Pescador. Él es psiquiatra licenciado y firma los informes que ella no puede emitir sola. El Instituto Los Pinos, murmuró Teodoro, recordando el folleto. Exactamente, es una clínica privada, donde Pescador es director médico. Cobran fortunas por tratamientos intensivos, que muchas veces son innecesarios. Encontré 3 familias cuyos hijos fueron internados allí después de la recomendación de Débora. Todos presentaron quejas sobre cambios drásticos en el comportamiento de los niños, después de iniciar terapia con ella. Teodoro se cubrió el rostro con las manos, sintiendo el peso de la culpa aplastándolo. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo entregó a su preciosa Valentina en manos de aquella mujer? Hay una cosa más, dijo Antenor vacilante. Hablé con su antigua niñera, Luciana Olivares. Ella me contó sobre la pulsera, y eso me hizo investigar un patrón. En todos los casos anteriores, Débora utilizó técnicas similares para alejar a los cuidadores que comenzaban a sospechar de ella. Objetos valiosos que desaparecían y eran encontrados con la persona que ella quería incriminar. En ese momento, doña Irene golpeó la puerta del despacho, su rostro normalmente tranquilo contorsionado por la preocupación. «Señor Teodoro, la niña desapareció. No está en ningún lugar de la casa». El pánico se apoderó de Teodoro
mientras corría de una habitación a otra llamando a su hija. Thor también había desaparecido, lo que daba una pista. Dirigiéndose al jardín, encontró la casita del labrador vacía, pero en el lateral de la propiedad, donde el muro era más bajo y algunos árboles se proyectaban hacia el exterior, había marcas de patas en la tierra mojada y pequeñas huellas junto a ellas. Valentina había huido, llevando solo a su fiel amigo. Mientras Teodoro y doña Irene salían en busca de la niña, Antenor Silva continuó revisando los documentos en su carpeta. Entre ellos, encontró algo que le heló la sangre, una copia del informe que el doctor Pescador estaba preparando para Valentina, recomendando internamiento inmediato debido a riesgo agudo de autoagresión y comportamiento psicótico. La trampa estaba lista para cerrarse. En ese mismo momento, caminando bajo la fina llovizna que caía sobre San Lorenzo de El Escorial, Luciana Olivares se dirigía a la mansión de los Montero, decidida a ayudar a salvar a Valentina. Lo que ella no sabía era que, mientras se acercaba, un coche se estacionaba en la entrada de la propiedad. De él descendían Débora Alarcón y un hombre de mediana edad con expresión severa, el doctor Rogelio Pescador, llevando un maletín médico y un documento oficial de autorización de internamiento involuntario. La lluvia que caía sobre San Lorenzo de El Escorial se intensificó, transformándose en una tormenta que parecía reflejar el caos que se había instalado en la vida de los Montero. Teodoro corría por las calles de la urbanización, llamando desesperadamente a Valentina, mientras doña Irene alertaba a la seguridad del lugar. Niña de 6 años, cabello castaño rizado, acompañada de un labrador chocolate. Describía la señora jadeante al guardia de la portería. Debe haber salido por la parte trasera de la propiedad, cerca del bosque. Luciana, que se acercaba a la mansión, vio el movimiento y aceleró el paso, con el corazón acelerado por un mal presentimiento. Al doblar la esquina casi chocó con Teodoro. ¡Lu! Valentina huyó, se exclamó él, el rostro pálido de preocupación, el cabello y la ropa empapados por la lluvia. ¿Cómo que huyó? ¿Qué pasó?, preguntó ella ya uniéndose a la búsqueda. No sé. Estaba hablando con el investigador sobre Débora cuando doña Irene avisó que Valentina había desaparecido. Thor fue con ella. Un alivio momentáneo pasó por el rostro de Luciana. Si Thor está con ella, él la protegerá. Necesitamos pensar a dónde pudo haber ido. ¿Algún lugar especial, algún refugio? Mientras tanto, en la casa de los Montero, Débora y el doctor Pescador eran recibidos por un guardia de seguridad de la urbanización, que había sido alertado sobre la situación. «El señor Montero no está», informó el hombre. «Están buscando a su hija que desapareció». El rostro de Débora se contorsionó en una expresión calculada de preocupación profesional. «Esto es exactamente lo que temíamos, Rogelio. La huida es un síntoma más de su condición». El doctor Pescador asintió gravemente. «Razón suficiente para acelerar el proceso de internamiento. Tenemos que encontrarla antes de que se lastime». El guardia, impresionado por la autoridad que emanaba de los dos profesionales, les permitió entrar y esperar en la casa. «Voy a avisar al señor Montero que están aquí». Mientras tanto, Valentina y Thor habían encontrado refugio en un pequeño cenador abandonado en el bosque que rodeaba la urbanización. La estructura de madera, casi escondida por enredaderas y parcialmente destruida por el tiempo, ofrecía un precario cobijo contra la lluvia. Encogida en un rincón, la niña abrazaba al gran perro que, sintiendo su miedo, se mantenía alerta, con las orejas erguidas al menor ruido. «Está todo bien, Thor», susurraba ella, más para calmarse a sí misma que al animal. «Lu nos encontrará». Ella prometió que volvería. A pocos metros de allí, Teodoro y Luciana revisaban el bosque llamando a Valentina. La lluvia dificultaba la visibilidad y ahogaba sus voces. «Necesitamos pensar como ella», dijo Luciana, intentando mantener la calma. «¿A dónde iría una niña asustada?» «Espera». Teodoro se detuvo de repente. «¿Recuerdas el cenador antiguo? El anterior propietario lo construyó para su esposa, pero nunca se usó después de que se mudaron. Valentina lo descubrió el mes pasado jugando con Thor. Ella lo llamaba Castillo Encantado». Los ojos de Luciana se iluminaron. «¡Claro! Un escondite secreto lejos de la casa. Es ahí a donde iría».
En el senador, Thor súbitamente levantó la cabeza, los ojos fijos en la entrada. Un gruñido bajo vibró en su pecho. «¿Qué pasa, Thor?», preguntó Valentina, apretándose más contra el cuerpo caliente del perro. Pasos se acercaban, aplastando hojas y ramas. No eran los pasos apresurados de su padre o el andar ligero de Luciana. Era una caminata decidida, casi agresiva. «¿Valentina? ¿Estás ahí, querida?», llamó una voz que la niña reconoció inmediatamente, helándole la sangre. Era Débora. Thor gruñó más fuerte, posicionándose protectoramente frente a Valentina. La niña temblaba, dividida entre el miedo paralizante y el deseo de huir de nuevo. «Sé que estás asustada», continuó Débora, acercándose al senador, «pero estoy aquí para ayudar. Tu padre está muy preocupado». Dentro del pequeño refugio, Valentina se cubrió la boca con las manos para sofocar un sollozo. Thor, sin embargo, no pudo contener un ladrido amenazador cuando la silueta de Débora apareció en la entrada. «Ah, ahí estás», dijo la mujer, su sonrisa profesional no alcanzando sus ojos fríos. «Y con tu perro. ¡Qué conmovedor!». Thor avanzó unos pasos, mostrando los dientes, el pelo de la espalda erizado. «Aleja a ese animal», ordenó Débora, retrocediendo ligeramente. «Thor, no», y gritó Valentina, temiendo por su amigo. El perro se detuvo, pero siguió gruñendo. «Has sido una niña muy desobediente, Valentina», dijo Débora, su voz ahora desprovista de la falsa dulzura. «Huir así y preocupar a tu padre, esto solo prueba cuánto necesitas ayuda especial, el tipo de ayuda que solo el Instituto Los Pinos puede ofrecer». «No quiero ir», protestó Valentina con lágrimas rodando por su rostro. «No es cuestión de querer», replicó Débora fríamente. «Tu padre ya firmó los papeles. Irás a la clínica hoy mismo». Era una mentira, pero Valentina no tenía cómo saberlo. Su pequeño cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. «Papá no haría eso», susurró. Pero su voz traicionaba la duda que Débora había sembrado durante meses en su mente frágil. «Oh, querida», respondió Débora con falsa compasión. «Tu padre está exhausto de lidiar con una niña problemática como tú. Él quiere su vida de vuelta. Es comprensible, ¿no crees? Desde que tu madre se fue, ha sido una carga cada vez más pesada». Las palabras golpearon a Valentina como golpes físicos. Durante meses, Débora había martilleado esas ideas en su mente, que era un peso, un monstruo, un error, y parte de ella comenzaba a creerlo. «Ven conmigo ahora», ordenó Débora extendiendo la mano. «El doctor Pescador nos está esperando en el coche. Él tiene una medicina especial para ayudarte a calmarte durante el viaje». Thor gruñó más fuerte, avanzando de nuevo. Esta vez Débora no retrocedió. Sacó de su bolso un pequeño objeto metálico, un dispositivo de choque para ahuyentar animales. «Si ese perro se acerca más, tendré que usar esto», amenazó. «Y sería una pena lastimar al único amigo que te queda, ¿no es así?». Las lágrimas de Valentina ahora corrían libremente. Estaba acorralada, sin salida. Quizás Débora tenía razón desde el principio. Quizás ella realmente era un monstruo que nadie podía amar. Fue en ese momento cuando una voz cortó el aire, sobresaliendo al sonido de la lluvia. «Aléjate de ella». Teodoro y Luciana surgieron en la entrada del senador, jadeantes y empapados. Detrás de ellos, Antenor Silva apareció sosteniendo un teléfono móvil que grababa la escena. El rostro de Débora se transformó instantáneamente, la máscara profesional volviendo a caer perfectamente en su lugar. «Teodoro, gracias a Dios que llegaste. Encontré a Valentina escondida aquí. Está muy asustada». «Lo oí todo, Débora», dijo Teodoro, su voz temblando de rabia contenida. «Cada palabra que le dijiste a mi hija». La sonrisa de Débora vaciló por un instante. «No sé de qué está hablando. Solo intentaba calmarla usando técnicas terapéuticas «Basta de mentiras», ya interrumpió Teodoro. «Sé quién es usted realmente. Sé sobre sus despidos por conducta antiética, sobre su asociación con Pescador, sobre el esquema para internar niños innecesariamente». La cara de Débora perdió todo color. Sus ojos se movieron rápidamente entre Teodoro, Luciana y el investigador que seguía filmando. «No sé qué absurdos ha estado oyendo, pero...». «Instalé cámaras en la habitación de Valentina», cortó Teodoro. «Vi cómo la trataba cuando creía que nadie la veía. Oí las cosas horribles que decía.
¿Cómo pudo hacerle eso a una niña de 6 años? El disfraz de Débora se desmoronó completamente. Su rostro se contorsionó en una expresión de rabia y desprecio. «Usted no entiende nada, ¿verdad?», siseó ella. «Niños como Valentina, dañados, traumatizados, nunca se recuperan completamente. Yo solo acelero el proceso. Ayudo a los padres a ver la realidad. Y personas como usted, viudos solitarios con dinero y culpa, son tan fáciles de manipular como los niños». Valentina, que oía todo con los ojos muy abiertos, corrió a los brazos de su padre. «Papá», gritó aferrándose a sus piernas. Teodoro la levantó en brazos, abrazándola con fuerza. «Está todo bien ahora, mi amor. Papá está aquí. Nadie te va a hacer daño». En ese momento Thor comenzó a ladrar furiosamente. En la entrada del bosque, el doctor pescador se acercaba acompañado por 2 guardias de seguridad de la urbanización. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el médico observando la escena con desconfianza. «Rogelio, ellos están intentando impedir el tratamiento», exclamó Débora, recomponiendo rápidamente su fachada profesional. «La niña necesita internamiento inmediato. Usted mismo firmó el informe». «Informe basado en información falsa», intervino Antenor aún filmando. «Doctor Pescador, ¿es usted consciente de que estamos documentando todo esto, verdad? Incluyendo su participación en el esquema para internar niños innecesariamente en el Instituto Los Pinos». El médico palideció, mirando nerviosamente a Débora. «¿Qué esquema?». «Yo solo evalué a la paciente según los informes presentados». «Informes fabricados», dijo Teodoro. «Mi hija no es problemática ni peligrosa. El único peligro real en su vida ha sido esta mujer, que la manipuló y abusó psicológicamente durante meses». Uno de los guardias dio un paso al frente, confuso. «Señor Montero, la doctora Alarcón dijo que su hija necesitaba ayuda médica urgente, que estaba en crisis». «La única crisis aquí», respondió Luciana, acercándose a Valentina y acariciando sus cabellos mojados, «es la que Débora creó deliberadamente». Débora miró a su alrededor, percibiendo que estaba acorralada. Su expresión se endureció, el barniz profesional desapareciendo completamente. «Eres patético, Teodoro», escupió ella. «Un hombre débil que no puede ni siquiera reconocer cuando una mujer está interesada en él. Meses visitando tu casa, creando oportunidades, y tú solo tenías ojos para tu preciosa hijita dañada». La revelación golpeó a Teodoro como un puñetazo. «Fue por eso. Todo este tormento psicológico, todas estas manipulaciones, ¿porque quería conquistarme?». «Eras perfecto», continuó Débora, su voz cargada de amargura. «Rico, guapo, solitario, necesitando desesperadamente una mujer fuerte para guiarte, pero no podías ver más allá de esa niña. Ella siempre sería un obstáculo entre nosotros. Entonces decidió destruirla psicológicamente para quitarla del camino», concluyó Antenor, su voz cargada de desprecio. «No seas dramático», replicó Débora. «Los internamientos son temporales, 6 meses, quizás 1 año. Tiempo suficiente para que Teodoro redescubriera su vida, se diera cuenta de que podría ser feliz de nuevo. Conmigo». Valentina se encogió en los brazos de su padre, escondiendo el rostro en su pecho. Thor se colocó protectoramente al lado de ellos, los ojos fijos en Débora. «Ustedes 2 están detenidos», anunció uno de los guardias, dirigiéndose a Débora y al doctor Pescador. «La policía está en camino». «¿Con qué acusación?», desafió Débora. «No hice nada ilegal. Soy una terapeuta usando métodos no convencionales. Solo eso». «Tortura psicológica de una niña», respondió Teodoro con firmeza. «Falsificación de informes médicos. Intento de internamiento fraudulento, extorsión, y eso es solo el principio». «Lo tenemos todo grabado, Débora. No solo aquí, hoy, sino semanas de sesiones en la habitación de Valentina». El rostro de Débora se contorsionó en una máscara de odio. «Te arrepentirás de esto, Teodoro. ¿Quién te va a creer a ti contra mí? Tengo una reputación, conexiones. Tu hija ya está marcada como problemática en los registros médicos. ¿Quién va a creer a una niña inestable?». «Yo la creo», dijo Luciana firmemente. «Y yo», añadió Antenor, «y los padres de los otros niños que usted manipuló», completó Teodoro. «Hablé con 3 familias anoche, todas dispuestas a testificar sobre sus métodos». Fue entonces
cuando las sirenas comenzaron a sonar a la distancia, acercándose rápidamente. La lluvia finalmente disminuía, como si la propia naturaleza reconociera que la tormenta principal había pasado. Teodoro se arrodilló, colocando a Valentina suavemente en el suelo, pero manteniéndola cerca. «Está todo bien ahora, princesa. La mujer mala ya no te hará daño». Valentina miró a Débora, que ahora era conducida fuera del bosque por los guardias, junto con el doctor pescador. Su pequeña mano apretó la de Teodoro. «Papá», preguntó con voz temblorosa. ¿El monstruo era ella? Teodoro sintió lágrimas quemarle los ojos. Abrazó a su hija con fuerza, sintiendo su frágil cuerpecito temblar contra el suyo. «Sí, mi amor, el monstruo era ella. Y los monstruos ya no pueden hacerte daño». Luciana se arrodilló al lado de ellos, y Thor inmediatamente se acercó, lamiendo las lágrimas del rostro de Valentina. «Vamos a casa», dijo Luciana suavemente. «Está haciendo frío aquí». Juntos, como una familia reunida, caminaron lentamente de regreso a la mansión, dejando atrás el senador que había servido de refugio y escenario para el enfrentamiento final. Delante de ellos, el cielo comenzaba a despejarse, las nubes de tormenta alejándose para revelar un tímido sol de fin de tarde. La batalla estaba ganada, pero todos sabían que la guerra por la recuperación de Valentina apenas comenzaba. Meses de abuso psicológico habían dejado marcas profundas en la pequeña, pero ahora al menos ella tenía a su padre, a Luciana, a Thor y, lo más importante, la verdad a su lado. En la entrada de la mansión, Teodoro se detuvo y se volvió hacia Luciana. «Gracias», dijo simplemente, su voz embargada por la emoción. «No lo habría descubierto a tiempo sin ti». Luciana sonrió, acariciando el cabello aún húmedo de Valentina. «Algunas batallas no podemos librarlas solos». En la terraza, doña Irene los esperaba con toallas secas y chocolate caliente. Y por primera vez en muchos meses, Teodoro vio una sonrisa genuina iluminar el rostro de su hija. 3 meses pasaron desde el día de la tormenta. El invierno dio paso a la primavera en San Lorenzo del Escorial, y con ella, pequeños cambios comenzaron a florecer en la mansión de los Montero. La primera semana después del arresto de Débora y el doctor pescador había sido la más difícil. Valentina, traumatizada por los meses de abuso psicológico, se negaba a dormir en su propia habitación. Pasaba las noches en la casita de Thor en el jardín, encogida contra el pelaje del fiel labrador, despertando a gritos con pesadillas recurrentes. «Necesita tiempo», explicó la doctora Mariana Durán, la verdadera terapeuta infantil que Teodoro contrató después de una meticulosa investigación y múltiples entrevistas. Su confianza fue profundamente violada. No podemos forzar el proceso de curación. A diferencia de Débora, Mariana no usaba trajes impecables ni llevaba carpetas de cuero caras. Venía a las sesiones en jeans y blusas coloridas, con una mochila llena de materiales de arte y juegos terapéuticos. Sus métodos no implicaban jerga incomprensible ni técnicas revolucionarias. Solo escucha atenta, paciencia infinita y respeto absoluto por el tiempo de Valentina. «No quiero hablar a solas con ella», dijo Mariana a Teodoro el primer día. «Quiero que usted y Luciana participen en las sesiones iniciales. Valentina necesita sentirse segura, y ustedes son su refugio seguro ahora». Las primeras sesiones tuvieron lugar en el salón, con Thor siempre presente, a veces incluso en el jardín, cerca de la casita del perro, donde Valentina aún se sentía más protegida. No había presión para hablar, solo dibujos, juegos e historias que lentamente permitieron a la niña expresar sus emociones. «¿Los monstruos no pueden amar?», preguntó Valentina una tarde mientras dibujaba con ceras. «Tú no eres un monstruo, Val», respondió Teodoro inmediatamente. «Lo sé, papá», dijo ella sorprendiendo a todos. «Pero ¿y si lo fuera? Los monstruos también pueden sentir amor». Mariana sonrió gentilmente. «¿Tú qué crees, Val? ¿Thor es un monstruo?» La niña abrió los ojos indignada. «Claro que no. Thor es bueno y gentil, incluso cuando gruñe y muestra los dientes para protegerte». Valentina consideró la pregunta por un momento. «Eso no lo convierte en un monstruo, lo convierte en un protector». «Exactamente», asintió Mariana. «A veces,
Las personas confunden apariencias o comportamientos asustadores con maldad. Pero lo que realmente importa es lo que existe dentro de nosotros, nuestra capacidad de amar y proteger. Fue el primero de muchos pequeños avances. Con el paso de las semanas, Valentina gradualmente volvió a usar su habitación, aunque aún con la puerta abierta, y Thor siempre a los pies de la cama. Lentamente, volvió a alimentarse regularmente, primero solo con Luciana, luego también con su padre y doña Irene en la mesa. El caso contra Débora y el doctor Pescador avanzaba en los tribunales. Antenor Silva, el investigador, había localizado a 5 familias más, cuyos hijos habían sido víctimas del mismo esquema. La red de manipulación e internamientos innecesarios comenzaba a ser desmantelada, revelando un esquema mucho mayor de lo que imaginaban. ¿Ella va a estar presa por mucho tiempo?, preguntó Valentina una noche, mientras Teodoro la arropaba para dormir. Sí, princesa. Ella nunca más te hará daño a ti ni a ningún otro niño. ¿Y no me vas a mandar lejos, a ese lugar de niños problemáticos? Teodoro sintió que el corazón se le encogía. Nunca, mi amor, nunca. Eres la persona más importante de mi vida y tu lugar es aquí conmigo, para siempre. Por primera vez en meses, Valentina abrazó a su padre espontáneamente, permitiéndose ser envuelta por su amor. Luciana, que había sido invitada a regresar a la mansión poco después del arresto de Débora, observaba la relación entre padre e hija florecer nuevamente con lágrimas en los ojos. Su papel se había expandido. Ya no era solo la niñera, sino una aliada esencial en el proceso de curación, alguien en quien Valentina confiaba plenamente. La relación entre Luciana y Teodoro también evolucionaba lentamente. El trauma compartido y la lucha para proteger a Valentina habían creado un vínculo especial entre ellos. No era romance, todavía no, pero un profundo respeto mutuo y un cariño que crecía con cada pequeña victoria en la recuperación de Valentina. Una tarde soleada de septiembre, mientras Valentina jugaba con Thor en el jardín, bajo la atenta mirada de doña Irene, Teodoro encontró a Luciana en la terraza, observando la escena con una sonrisa. Ella pidió ir a la escuela, dijo Teodoro sentándose al lado de Luciana. Dijo que quiere tener amigos de su edad. Eso es maravilloso, exclamó Luciana. Es un enorme paso. Tengo miedo, confesó él. ¿Y si los otros niños se dan cuenta de que ella es diferente, que pasó por algo traumático? Luciana tocó ligeramente la mano de Teodoro. Todos los niños son diferentes a su manera, y Valentina es fuerte, más fuerte de lo que imaginamos. Ella encontrará su lugar. La semana siguiente, Valentina inició las clases en el Colegio Aurora, una pequeña escuela privada conocida por su enfoque atento e individualizado. Teodoro había hablado previamente con la directora y la profesora, explicando la situación sin entrar en detalles traumáticos. Los primeros días fueron difíciles. Valentina se mantenía aislada, observando a los otros niños de lejos. Pero el quinto día algo cambió. «Papá, papá», gritó ella al entrar corriendo en la mansión después de clase. «Tengo una amiga. Se llama Julia y ella también no tiene mamá. Y dijo que mi cabello es bonito». Fue como si una presa se rompiera. Valentina habló sin parar durante la cena, describiendo a Julia sus dibujos favoritos, cómo compartieron el almuerzo. Sus ojos brillaban con una animación que Teodoro y Luciana no veían desde hacía mucho tiempo. «¿Puedo llevar a Thor para que la conozca un día?», preguntó ansiosa. «Claro que sí, princesa», respondió Teodoro, intercambiando una mirada emocionada con Luciana. «Quizás podamos invitar a Julia a jugar aquí el fin de semana». A medida que octubre avanzaba, pequeños milagros seguían ocurriendo. Valentina volvió a usar colores vivos en sus dibujos. Comenzó a cantar en la ducha de nuevo, canciones infantiles que había olvidado durante el período sombrío con Débora. Y lo más sorprendente, comenzó a hablar de su madre. «A mamá le gustaban mucho los jardines, ¿verdad, papá?», preguntó una tarde, mientras ayudaba a Luciana a plantar flores. «Creo que le gustarían estas margaritas». «Sí, mi amor», respondió Teodoro, tragándose la emoción. «Eran sus favoritas». «Creo que a mamá también le gustaría Lu», añadió Valentina con la sinceridad desconcertante de los niños, «porque Lu nos cuida igual que mamá cuidaba». Luciana sintió que su rostro se ruborizaba.
pero Teodoro solo sonrió, sus ojos encontrándose con los de ella por encima de la cabeza de Valentina. Estoy seguro de que sí, princesa. Tu madre adoraría a Lu. En las sesiones con la doctora Mariana, Valentina comenzó a hablar más abiertamente sobre lo que había vivido con Débora. Con la ayuda de muñecos y dibujos, expresaba la confusión y el miedo que había sentido, las mentiras que había creído, el terror de pensar que era un monstruo o un error. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Mariana gentilmente, después de una sesión particularmente intensa. Valentina pensó por un momento, acariciando distraídamente a Thor, que nunca se apartaba de su lado. Todavía tengo miedo a veces. Todavía pienso en las cosas malas que ella decía. Pero luego recuerdo que papá y Lu me aman de verdad. Y que Thor siempre sabe cuando una persona es mala. Thor es muy sabio. Asintió Mariana con una sonrisa. Y ahora sé que no soy un monstruo, añadió Valentina con determinación. Solo soy una niña que se puso muy triste cuando mamá se fue. Pero eso no me hace defectuosa. Hubo recaídas, claro. Noches en las que las pesadillas volvían. Días en los que una palabra o gesto casual disparaba recuerdos traumáticos. Momentos en los que Valentina se encerraba de nuevo, buscando la seguridad de la casita de Thor. Pero cada vez el periodo sombrío duraba menos y la recuperación llegaba más rápido. Una mañana de noviembre, 6 meses después del enfrentamiento en el cenador, Teodoro encontró a Valentina sentada en la terraza de la mansión dibujando concentrada. Se acercó silenciosamente para no interrumpir su creación. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano. Un hombre alto, una mujer de cabello oscuro y una niña pequeña entre ellos. Al lado del trío, un gran perro marrón, y encima en letras coloridas las palabras «Mi familia». «Es hermoso, princesa», dijo Teodoro sentándose al lado de su hija. Valentina sonrió, mostrando el dibujo con orgullo. «Eres tú, Lu, yo y Thor. Somos una familia ahora, ¿verdad?» Teodoro sintió que el corazón se le aceleraba. Él y Luciana se habían estado acercando en los últimos meses, pero habían sido cautelosos, centrándose primero en la recuperación de Valentina. Hubo cenas después de que la niña dormía, largas conversaciones en la terraza bajo el cielo estrellado, un beso tímido después de un día particularmente emocionante. Pero nunca habían discutido el futuro, temiendo apresurar las cosas. «¿Te gustaría que lo fuéramos?», se preguntó el cauteloso. «Sí», exclamó Valentina sin dudar. «Lu me ama de verdad, y ella te hace sonreír de nuevo igual que mamá hacía». En ese momento, Luciana apareció en la puerta, llevando una bandeja con zumos y galletas. Al verlos a los dos, se detuvo, sintiendo la intensidad del momento. «Estamos hablando de familia», explicó Teodoro, levantándose para ayudarla con la bandeja. «Val cree que nosotros 4, ella, yo, tú y Thor, formamos un buen equipo». Luciana colocó la bandeja en la mesita de la terraza y se arrodilló para quedar a la altura de Valentina. «¿Qué piensas de eso, pequeña?» «Creo que sería perfecto», respondió la niña con los ojos brillantes. «Ya nos cuidas, ya vives aquí y papá es feliz cuando estás cerca». Luciana y Teodoro intercambiaron una mirada llena de significado por encima de la cabeza de Valentina. «Val, ¿por qué no le llevas estas galletas a Thor?», sugirió Teodoro. «Estoy seguro de que le encantarán». Tan pronto como la niña se alejó, saltando hacia el jardín donde Thor descansaba bajo un árbol, Teodoro tomó las manos de Luciana entre las suyas. «Sé que es pronto», comenzó él nerviosamente. «Sé que todavía nos estamos curando, pero Val tiene razón. Somos una familia ahora, de una manera que nunca planeé, pero que siento tan correcta». «Teodoro», se interrumpió Luciana suavemente, sus ojos brillando de emoción. «No necesitamos apresurar nada. Lo importante es que Valentina se está recuperando y nosotros estamos aquí para ella. El resto podemos construirlo poco a poco». Él asintió sonriendo. «¿Un día a la vez?» «Un día a la vez», asintió ella, inclinándose para un breve y dulce beso. Desde ese día en adelante, una nueva rutina se estableció en la mansión, ya no marcada por el miedo y la desconfianza, sino por pequeños momentos de alegría redescubierta. Desayuno juntos todas las mañanas, con Valentina contando sus sueños, ahora raramente pesadillas. Thor siempre cerca, su estatus elevado de protector reconocido por todos.
La doctora Mariana viniendo 2 veces por semana, sus sesiones más enfocadas en fortalecer la autoestima de Valentina que en procesar traumas. Teodoro volvió a trabajar normalmente, pero nunca más permitió que el despacho se volviera más importante que su hija. Luciana equilibraba el papel de niñera y algo más, una figura materna que no sustituía la memoria de Cecilia, pero ofrecía su propio tipo de amor y cuidado. Doña Irene continuó en la casa, convirtiéndose en una especie de abuela postiza para Valentina, siempre lista con historias antiguas y recetas reconfortantes. Una soleada mañana de diciembre, cuando las hortensias comenzaban a florecer de nuevo en el jardín de la mansión, Valentina sorprendió a todos al despertar y anunciar: «Ya no quiero dormir en la casita de Thor». «¿No?», preguntó Teodoro sorprendido. Incluso recuperándose bien, Valentina todavía ocasionalmente buscaba refugio en la casita del perro en días difíciles. «No», confirmó ella con determinación. «La casita es para juegos ahora, no para esconderse». Esa misma tarde, Valentina pidió redecorar su habitación. Las paredes, antes cubiertas con dibujos sombríos del período con Débora, fueron pintadas de un alegre amarillo claro. Las cortinas oscuras dieron paso a telas ligeras con estampados de flores. Y sobre su cama un nuevo cuadro, pintado por ella misma en la escuela. Un arco iris brillante con la frase «Yo soy yo». «¿Sabes, papá?», dijo ella mientras organizaban sus libros en la estantería renovada. «Creo que entendí algo». «¿Qué, mi amor?». «La tía Débora era el monstruo, no yo. Pero ella era un monstruo porque estaba herida por dentro. Eso no quiere decir que podía lastimarme, pero quizás por eso hacía cosas malas». Teodoro se detuvo, impresionado con la sabiduría de su hija de apenas 7 años. «¿Cómo llegaste a esa conclusión?». Valentina se encogió de hombros, con la simplicidad de la infancia. «La doctora Mariana me enseñó que cuando las personas tienen mucho dolor, a veces lastiman a otras personas. No lo hace correcto, pero ayuda a entender». Aquella noche, mientras Valentina dormía tranquilamente en su habitación recién decorada, Teodoro y Luciana se sentaron en la terraza, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo limpio de San Lorenzo de El Escorial. «Creo que ella realmente se está curando», dijo Teodoro, su voz embargada por la emoción. «De una manera que yo no creía posible hace 6 meses. Los niños tienen una capacidad increíble de recuperación cuando están rodeados de amor verdadero», respondió Luciana, acurrucándose a su lado. «Y Valentina tiene eso en abundancia ahora». «Gracias a ti», dijo él, besándole suavemente la frente. «Nunca te rendiste con ella, incluso cuando yo fallé». «No fallaste, Teodoro. Fuiste engañado por una manipuladora experta. Lo importante es que, cuando descubriste la verdad, luchaste con todas tus fuerzas por tu hija». Un cómodo silencio se estableció entre ellos, llenado solo por los sonidos nocturnos del jardín y la respiración tranquila de Thor, que dormía a sus pies. «¿Sabes lo que Valentina me preguntó hoy?», comentó Luciana después de un rato. «¿Qué?». «Si podríamos tener un hermanito para ella algún día». Teodoro se atragantó con el vino que bebía, haciendo reír a Luciana. «No pierde el tiempo, ¿verdad?», comentó él recuperándose. «Como la madre, como la hija», respondió Luciana con una sonrisa tímida, siempre directas al grano. Teodoro tomó la mano de ella entre las suyas, de repente serio. «Luce que hablamos de ir despacio, un día a la vez, pero quiero que sepas, estoy completamente enamorado de ti, por tu corazón, tu coraje, tu bondad. Y si algún día quieres construir algo permanente conmigo y con Val». Luciana lo silenció con un beso. «Ya estamos construyendo, Teo, ladrillo a ladrillo, día tras día, y es el proyecto más hermoso de mi vida». A la mañana siguiente, Valentina despertó con el sol brillando en su habitación amarilla. Thor, siempre vigilante, levantó la cabeza al primer movimiento de la pequeña. Ella sonrió al perro, acariciando su suave pelaje. «Vamos a desayunar, Thor», dijo animadamente. «Hoy hay clase, y Julia va a mostrar las fotos de su viaje». Bajando las escaleras, Valentina oyó risas que venían de la cocina. Espiando por la puerta, vio a Luciana y a su padre preparando el desayuno juntos, intercambiando miradas y sonrisas que, incluso para una niña de 7 años, estaban claramente llenas de amor. Antes de anunciar su presencia,
Valentina se detuvo por un momento, absorbiendo la escena. Pensó en su madre, no con tristeza paralizante como antes, sino con una dulzura que ahora podía convivir con la felicidad presente. Pensó en Débora y en los meses de oscuridad, no más con terror, sino con la creciente comprensión de que aquello había terminado para siempre. Y entonces, mirando a su padre y a Luciana, a Thor a su lado, al sol que entraba por las ventanas de la mansión antes sombría, Valentina hizo algo que 6 meses antes parecía imposible. Sonrió sin reservas, corrió a la cocina y se sumergió en la alegría simple de una mañana común con su familia reconstruida. Aquella noche, antes de dormir, Valentina miró su reflejo en el espejo del baño. Por un breve momento, oyó el eco distante de la voz de Débora. «Eres un monstruo, un error, una carga». Pero entonces, enderezando los hombros como Luciana le había enseñado, miró firmemente a sus propios ojos y susurró las palabras que ahora sabía que eran verdaderas. «No soy un monstruo, soy yo». Y por primera vez, creyó en ello completamente. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Valentina, Teodoro y Luciana haya tocado profundamente sus corazones. Para acompañar otras narrativas emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si este viaje de curación y nuevos comienzos los emocionó, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al video. Diariamente, traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida, el amor y la resiliencia humana. Compartan sus pensamientos y emociones en los comentarios. Queremos saber cómo esta historia resonó en ustedes. Hasta nuestro próximo viaje narrativo.